Aquí estamos nuevamente en nuestro living. Mariana compartiendo una nueva entrevista y digo, cuando la violencia siempre la criticamos en cualquier estado. Digo, la violencia laboral a veces uno piensa que solo es porque, a ver, voy al trabajo y me amagan a darme una trompada. Claro. No es eso la violencia solamente. Hay formas sutiles, hay violencia psicológica y hay violencia con connotaciones sexuales también, que tal vez tiene las consecuencias más graves. De esto vamos a estar hablando ahora, porque uno dice, ¿dónde puedo denunciar? ¿Hay leyes que me amparan? Bueno, quédate porque de eso te vamos a estar contando ahora. Para considerarte víctima de violencia laboral, no hace falta que te peguen, te insulten o te acosen sexualmente en tu trabajo. También es violencia laboral que te descalifiquen, te humillen, te aíslen, te persigan. La violencia laboral se presenta de diferentes formas. No siempre es explícita ni visible, pero sí siempre es una demostración de poder para excluir o someter a un trabajador o trabajadora. Desde que empezó a funcionar en 2007 la Oficina de Asesoramiento sobre Violencia Laboral del Ministerio de Trabajo, atendió unos 9.000 casos de acoso laboral. De ellos, el 63% fue denunciado por mujeres y en 6 de cada 10 casos, el acosador es un varón. En el 80% de los casos se trató de hostigamiento psicológico, en el 10% de agresión física y en casi el 9% de acoso sexual. Y en casi 8 de cada 10 denuncias, el acosador es un superior. Como no existe una ley nacional que determine cómo debe actuar una empresa cuando recibe denuncias, y las normativas que hay solo tienen que ver con la violencia hacia las mujeres y dentro de un ámbito público, las víctimas de violencia laboral quedan desamparadas. Hoy, en Vivo en Argentina, vamos a conocer un caso de persecución sexual que terminó con la víctima despedida. Y vamos a informarnos sobre qué podemos hacer si nos pasa o somos testigos de este tipo de hostigamientos. Ahí está, y estamos con Patricia Sáenz, que ella es la coordinadora de la Oficina justamente de Asesoramiento en Violencia Laboral del Ministerio de Trabajo de la Nación. Muchas gracias por venir. No, gracias a ustedes por invitarnos. Y estamos con Natalia Garrote, que es ella justamente víctima de una situación de este tipo, nos va a contar lo que le pasó y ella terminó despedida. ¿Cómo estás, Natalia? Gracias por venir. No, gracias a ustedes por darnos el lugar. Contanos, ¿qué fue lo que te pasó? Bueno, yo comencé a trabajar como supervisora tesorera en la autopista del Oeste. En la empresa de peajes, En la empresa de peajes, exactamente. Bueno, ingresé y al tercer día comenzó un compañero del mismo rango, también supervisor, a acosarme. Me pegó un pelotazo, primero me lastimó las piernas, se negó, dijo no, yo no fui. Ahí trabajamos todo bajo cámaras, así que tiene que estar todo grabado. Todo grabado. Y bueno, y ahí ese mismo día ya me cambió el nombre, me empezó a llamar Brenda y ahí comenzó todo. ¿Te cambió el nombre? Me como cambió el nombre. despersonalizándote. Ahí agarró y me empezó a decir, vos sos Brenda. Brenda, Brenda, Brenda. Bueno, toda la gente, todos los peajistas que a los que yo atendía, me preguntaban cómo me llamaba realmente. Si Brenda o Natalia. No, me llamo Natalia. ¿No sos Brenda? No. Él me llamaba solamente por Brenda. Impresionante. Y un grupo de compañeros también lo hicieron. Empezaron a llamarme de esa manera. Y bueno, ahí empezó a acosarme sexualmente, me perseguía. Como yo no le di lugar, no le di pie, me empezaba a ofrecer. Bueno, entonces si vos tomás un café con ella o hablás con ella, ¿por qué no te acostás con ella? Esas eran las palabras de él. Me pegaba cabezazos, venía y me pegaba cabezazos. ¿Y nadie intervenía? La denuncia surge a través de 2 compañeros supervisores también, que van y hablan con mi jefe y le dicen que empezaron a ver la violencia que él ejercía sobre mí. Yo no hacía nada, no quería perder mi fuente de trabajo. Creí que esa era la manera, pero estaba equivocada. Natalia, digo, y en este acoso, cuando empezaste a sentir este hostigamiento, ¿no apareció alguna compañera o algo que ya había tenido algún episodio? Sí, yo al ser supervisora escuchaba las quejas de las peajistas. Pero como él es un delegado del sindicato de Facundo Mayano, de las autopistas, entonces como que nadie decía nada. O sea, se bancaban que le tirara con lapiceras, con gomitas, o que las acosara, o que las persiguiera.
Pero bueno, nadie iba a quejarse porque nadie quiere perder el trabajo. Y vos unos compañeros tuyos hacen la denuncia a los superiores. Exactamente. Ellos me llaman y me dicen que me van a proteger, que iban a averiguar, que iban a ver qué era lo que sucedía. Este hombre que me acosa, cuando empieza a llamarme Brenda, él se presenta como delegado de SUTPA. Que es el sindicato. Exactamente, de las autopistas, que es de Facundo Moyano. Él me dice que para trabajar tenía que hacerle ciertos favores sexuales para quedar en la empresa. ¿Vos estabas contratada? Yo estaba contratada, sí. Y bueno, yo le dije que no le iba a hacer ningún tipo de favor para quedar en un trabajo. Bueno, y ahí comenzó, y todos escuchaban. Nosotros trabajamos en el turno mañana en un grupo de 8 personas, y un superior a nosotros escuchó cuando él me decía que iba a abusar de mi hija, pero con todas las palabras. Y nadie intervino. Cuando se enteran estos dos jefes zonales, me dicen que me van a ayudar, que me van a proteger. Yo les digo que necesito la fuente laboral, que por favor no me despidan, que soy jefa de familia, que tengo que mantener a mi hija. No, que me quedara tranquila, que mi trabajo estaba bien hecho, si no, no te renovan contratos ni te quedás. Es un trabajo que o lo haces bien o no lo haces directamente. Vos contabas dinero, además. Yo contaba dinero, sí. Yo atendía 34 viajistas donde les entregaba cambio, después hacía cambios, se entregaba dinero al banco, sí, tesorera. Y finalmente... Bueno, me renuevan el contrato después que yo hablo con mis jefes y me mueven de mi puesto de trabajo, me llevan a otra supervisión, a Vergara. Para separarte de... Para separarme de él. ¿Con él no tienen ninguna medida sancionatoria? No, ninguna. Supuestamente lo que ellos me plantean era no exponerme a mí, a cambiarme a mí, porque él es el que me acosa. Entonces lo tenés que mover a él, sacarlo a él. Natalia, ¿y cuánto tiempo, desde lo físico, tiempo físico aguantaste toda esta agresión? Y 2 meses aproximadamente, 2 meses y medio. Que lo hablo con 2 compañeros y ahí reviento y no aguanto, me pongo a llorar, me agarran ataques de pánicos ahí adentro. Y mis mismos jefes me dicen que no me preocupara, que las 9 horas que yo lloré me las iban a pagar en horas extras. Yo me quedé, no dije nada. Como si fuera una solución. Exactamente, me quedé, ¿qué iba a decir? Sí, no podía decir nada. Me mandan a hablar con recursos humanos, hablo con recursos humanos y ahí me plantean que ellos no contratan enfermitos. Está bien, yo acepto, o sea, lo miro y digo, bueno, ¿qué me estás diciendo? Cuando es como un doble discurso que me digas, no contrato enfermitos. Bueno, me mueven de mi puesto de trabajo, empiezo con ataques de pánicos, me lo cruzo dos veces más a él, donde yo me encierro en el baño, le mando mensajes a mi familia diciéndole que no me sentía bien en condiciones. Digo, no, tengo que seguir trabajando, es mi fuente de trabajo, es como yo mantengo a mi hija. Y bueno, salía del baño y encaraba la situación y me agarraban los ataques de pánico ahí adentro. Hasta que no aguanté más y bueno, reventé y terminé con psicólogos, con psiquiatras, con medicación. Ellos aceptan lo que me pasa, digamos, el médico laboral acepta todo, me sobremedica y bueno, me llega el despido a mi casa. O sea, no te renuevan el contrato. No me renuevan el contrato, sabiendo que estabas en esta situación, que habías hecho esta denuncia, la empresa estaba anoticiada de esta situación que vos estabas porque yo, estando dentro de la empresa, hago una denuncia penal, una denuncia al Ministerio de Trabajo. Y sí, ellos estaban al tanto de esta situación. Patricia, ¿y qué se puede hacer en estos casos? Porque finalmente Natalia se quedó sin trabajo. Sí. Y además está sufriendo una situación que afecta a su salud psíquica importante, como consecuencia del acoso que vivió. Sí, bueno, en primer lugar quiero decir que Natalia es una mujer muy valiente porque puede denunciar este tipo de cosas, porque hay muchas mujeres que permanecen aún calladas y en esto, tomando un poco lo que decía, por la necesidad de sostener un trabajo que es la fuente de alimentos de toda su familia. Pero en realidad lo que me parece más importante es salir de este silencio, acercarse, informarse de los derechos. Si bien, como vos decías, no tenemos una ley nacional, sí tenemos una normativa protectoria que tiene que ver también con la defensa de los derechos humanos, porque el ataque fue directamente a la dignidad y a la salud. Y en el caso del Ministerio de Trabajo, lo que nosotros hacemos
es acompañar primero en un asesoramiento para restaurar la salud psicofísica de la persona y decirles que puedan hacer una presentación en el ministerio que tiene carácter de denuncia. Esa denuncia con el consentimiento de la trabajadora, como fue en el caso de ella, nos permite citar a la empresa, porque la empresa tiene el deber de mantener el buen ambiente de trabajo y la salud de sus trabajadores. ¿Y la empresa se presentó a la citación que ustedes hicieron? Nosotros hicimos una presentación, hemos citado, han concurrido. En realidad, lo que queremos hacer en estas presentaciones, en este acercamiento de partes, es proponerle la solución de un tema conflictivo y no judicializar estas cuestiones, porque lo que termina pasando, que es la persona que es valiente y denuncia, termina fuera del lugar de trabajo. Claro, ese es el gran tema. Uno dice, ¿cuáles son las herramientas para protegerla? Entonces, lo que decíamos es, lo que nosotros acompañamos en la denuncia, es que este escrito le va a servir a ella. En muchos casos logramos solucionar con la empresa o con la organización que pueda sacar al acosador. Es mucho más fácil sacar a un acosador que seguir pagando tratamientos o despidos. Y si no, la alternativa es de que ella pueda presentar el expediente en sede judicial, donde haya un dictamen de la oficina y que pueda por lo menos restituir el daño moral que se le ha producido. Y por el otro lado, la oficina también trabaja en el Ministerio de Trabajo con el sector de empleo, donde tratamos de volver a que ellas puedan volver al ambiente laboral y acompañarlas en el tratamiento de la recuperación de la salud psicofísica. Y en este caso, Patricia, ¿qué dijeron los representantes de la empresa? En realidad lo que hicieron es negar las situaciones que no ven, porque lo que se hace fundamentalmente en el tema de los acosos, esto también deriva en un acoso psicológico, es de silenciar, y lo hacen de manera tan sutil, entonces nunca estuvimos informados de tal situación. Claro. Entonces, en esos casos, al llamarlos al ministerio con una denuncia previa, es poner en evidencia que hay un hecho que sí está sucediendo, y en esa denuncia se acompañan certificados de salud. Muchas veces el acoso sexual también se da con estas nuevas formas de ciberacoso, y se tienen que notificar y hacer cargo de esta situación. En la oficina funciona desde el año 2007 y recibieron cerca de 9.000 denuncias a lo largo de estos años. Con distintas características, ¿no? Sí. ¿Las mujeres son las principales afectadas? Sí, en realidad la violencia laboral, que tiene que ver con la violencia psicológica, el acoso sexual y la agresión física, nos pasa a todos, varones y mujeres. Pero las mujeres somos las que más denunciamos estas situaciones, con el agravante de que en las mujeres y en los varones con otra orientación sexual, lo que se produce es un mayor ataque a la dignidad sexual de la persona. Entonces se cosifica, volvemos a sufrir la cosificación que se produce en la violencia doméstica, también en el ámbito del trabajo. Ahí está. Bueno, muchísimas gracias. Gracias Patricia, a ustedes. Natalia. Muchas gracias. Gracias por